Pregunta número 3. De acuerdo con el texto, es incorrecto afirmar que A. El Bogotazo fue un acontecimiento que comenzó en el segundo fin de semana del mes de abril de 1948. B. Los acontecimientos del 9 de abril que se desarrollaron en Bogotá afectaron a la población nacional. C. La revolución poseía para el pueblo colombiano una única significación durante el Bogotazo. Y D. Los diferentes sectores sociales dieron a conocer su descontento ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Es importante entender que el enunciado de esta pregunta nos habla de una excepción a lo que se está planteando en el texto, es decir, nos indaga sobre lo que no está en el texto o lo que no es coherente con la información del texto. Si miramos en las opciones, haciendo el cálculo de la fecha del 9 de abril de 1948, podemos decir que la A es una información correcta, porque eso comenzó en el segundo fin de semana del mes de abril de 1948. Bastaría no solo mirar un calendario, sino hacer el cálculo de lo que se está hablando en el texto para decir que la fecha es correcta y por lo tanto esa información es verdadera con respecto a lo que dice el texto. La opción B, los acontecimientos del 9 de abril que se desarrollaron en Bogotá afectaron a la población nacional. Como ya lo hemos retroalimentado con las dos primeras preguntas, sabemos que los efectos del Bogotazo se sintieron en todo el país generalmente y particularmente en la provincia. Por lo tanto, eso también es correcto, pero no es la respuesta que buscamos, que es la excepción a la información que está en el texto. La opción D nos habla de los diferentes sectores sociales que dieron a conocer su descontento ante la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. El texto al final plantea que independientemente de ser liberales o conservadores, todos al unísono reclamaban por esa revolución que ocurrió y de cierta manera se sentían afectados y descontentos con lo que había ocurrido. Por lo tanto, lo que dice la D también es cierto. La información correcta, es decir, que nos quiere plantear que en el texto esa información no se da, es la C, que dice que la revolución poseía para el pueblo colombiano una única significación durante el Bogotazo. No había una única significación porque había una lucha bipartidista entre liberales y conservadores. La turba ebria, que estaba borracha, que plantea en el segundo párrafo del texto, veía de una manera la reclamación y los estragos y el desorden que se había formado en Bogotá, mientras que los que venían marchando propugnaban por una revolución auténtica, más política y menos del desorden. Por lo tanto, no había una misma forma y una misma visión de lo que ocurrió en esos hechos. Es decir, el segundo párrafo en esa información es la clave para poder entender el meollo de este asunto y poder sacar la respuesta correcta de que la información que no es correcta con respecto a lo del texto es la opción C, porque no había una misma significación, sino diferentes posturas. Respuesta correcta para la pregunta número 3, opción C.